El 19 de septiembre de 2025, una sola frase pronunciada en Ouagadougou sacudió los cimientos de los despachos en Washington y París. África necesita armas nucleares. La contundencia de estas palabras traspasó fronteras y provocó un eco inmediato en cancillerías, medios y foros internacionales. ¿Qué implica exactamente este mensaje y por qué amenaza con desestabilizar el orden mundial que conocemos hasta ahora? Por primera vez en la historia reciente, Ibrahim Traoré rompió el silencio de décadas y formuló una exigencia tan clara como inquietante. El continente africano debe acceder a armas nucleares, no para intimidar, sino como escudo imprescindible de supervivencia y soberanía. No fue un susurro diplomático ni un mensaje cifrado entre pasillos oscuros. Fue una declaración pública, directa, que desafía la lógica establecida de la seguridad internacional y la doble moral de las potencias nucleares. La pregunta ahora es simple y devastadora. ¿Estamos ante el amanecer de una África verdaderamente independiente en el plano estratégico, o frente al inicio de una confrontación global para la que nadie está preparado? Este dilema, planteado abiertamente por Traoré, nos obliga a mirar más allá del titular y a examinar las fuerzas profundas que impulsan este giro histórico. Las palabras de Traoré no emergen de la nada. Son fruto de siglos de humillaciones. Países que renunciaron a su defensa terminaron invadidos, explotados y sometidos a nuevas formas de dependencia. Aquellos que poseen el escudo nuclear parecen inmunes a la intervención extranjera, incluso cuando desafían normas internacionales. Basta con repasar episodios clave del siglo XX y comienzos del siglo XXI para comprender el razonamiento detrás de esta demanda africana. El riesgo es extremo. Si África avanza por la senda nuclear, podría romper de una vez el ciclo de desigualdad y subordinación, pero también desencadenar sanciones, bloqueos y nuevas formas de presión y dominación externas. El continente se encuentra en una encrucijada donde cada paso puede traer tanto emancipación como nuevas amenazas, visibles e invisibles. Aquí está en juego algo mucho más profundo que una carrera armamentística. Se trata del futuro mismo de la soberanía africana, del control sobre recursos minerales tasados en billones de dólares y de la dignidad de millones de personas que esperan el momento de reescribir las reglas del poder global. En este tablero no solo se juega la seguridad, sino también el derecho a decidir el propio destino y a dejar atrás siglos de imposiciones externas. La reacción internacional fue inmediata. Mientras unos celebran el desafío de Traoré como un acto de dignidad y valentía, otros advierten sobre el peligro de un continente atrapado entre la emancipación y una nueva era de presiones y conflictos externos. Las potencias occidentales, preocupadas por el posible desmoronamiento de su arquitectura de seguridad, han comenzado a revisar sus estrategias y a reforzar sus alianzas en la región. ¿Es este el punto de quiebre que alterará para siempre el equilibrio mundial, o solo el primer acto de una crisis aún más profunda? Para comprender la magnitud de este cambio, retrocedamos en el tiempo y descubramos cómo África llegó a este instante decisivo. Solo así podremos entender los temores y esperanzas que se entrelazan en el corazón de este debate. Para entender por qué estas palabras resuenan hoy con tanta fuerza, debemos explorar las raíces históricas del dilema nuclear en África. Solo así podremos captar lo que está verdaderamente en juego. Desde la Conferencia de Berlín en el siglo XIX, cuando las potencias europeas se repartieron el continente como un botín, hasta las luchas de independencia del siglo XX, África ha sido el escenario de intervención, despojo y manipulación extranjera. ¿Por qué una potencia emergente ve en el arma nuclear su único seguro de vida? La respuesta es inquietante y está escrita en la historia reciente. África lleva décadas siendo un tablero donde grandes potencias deciden el destino de millones, siempre bajo la sombra de la intervención y el chantaje estratégico. Ejemplos abundan y el pasado ofrece advertencias dolorosas. Libia, en el año 2011, renunció a su programa nuclear confiando en promesas de integración internacional. Solo unos meses más tarde, el país fue devastado y su gobierno derrocado por bombardeos extranjeros. Irak
tras confirmarse la inexistencia de armas nucleares, fue igualmente invadido y quedó arrasado. La disuasión convencional resultó inútil y el país pagó un precio incalculable en vidas y estabilidad. En cambio, Corea del Norte, aislada y sancionada, ha mantenido su soberanía gracias a su arsenal nuclear. Ningún actor internacional se ha atrevido a intervenir directamente. El mensaje es claro. Solo la disuasión nuclear ha demostrado ser un seguro efectivo de supervivencia frente a amenazas externas. Las lecciones de la historia reciente son tan claras que incluso analistas occidentales reconocen en privado la validez de este razonamiento. África, con riquezas minerales valuadas en más de 24 billones de dólares, sigue siendo un continente vulnerable. Oro, uranio, petróleo, recursos que despiertan codicia y justifican injerencias constantes. Sin un escudo de disuasión, la historia puede repetirse, y África podría perder para siempre el control de sus recursos y su autodeterminación política. Pensemos en la República Democrática del Congo, cuyas minas han financiado guerras interminables y cuyo pueblo rara vez ha podido decidir su propio destino. Este ciclo de sometimiento y dependencia no es una fatalidad inevitable, sino el resultado de la desigualdad en el acceso a mecanismos de defensa. Para muchos líderes del continente, la búsqueda de armas nucleares representa una exigencia de igualdad y dignidad en la mesa global, no un acto de agresión. No se trata de una carrera armamentística desbocada, sino de un llamado a la justicia y a la equidad internacional. Pero ¿qué hace única la apuesta de Burkina Faso y cuáles son sus verdaderos fundamentos? Lo que sigue revela los factores estratégicos y materiales que han convertido a este país en el nuevo epicentro del debate nuclear africano. Para entenderlo, debemos analizar tanto su posición geopolítica como su riqueza mineral y su capacidad para construir alianzas. La declaración de Ibrahim Traoré marcó un antes y un después en la discusión sobre la soberanía africana. Ahora, las miradas se centran en los motivos y capacidades inéditas de Burkina Faso. En las décadas pasadas, este país era visto por muchos como un actor menor, pero ahora emerge como un símbolo de resistencia y audacia. ¿Por qué cuando Occidente arroja bombas se llama defensa? Pero si un país africano levanta un escudo, se convierte en amenaza. Esa pregunta hoy enciende el centro del debate global. Es el mismo dilema que vivieron países como India y Pakistán, que durante décadas fueron presionados para que no desarrollaran armas nucleares, mientras sus vecinos ya poseían arsenales considerables. Durante décadas, las potencias occidentales han justificado el gasto de billones de dólares en arsenales nucleares bajo la bandera de la seguridad nacional. La llamada paz se edifica sobre misiles capaces de borrar el planeta entero, pero solo unos pocos tienen derecho a ese seguro supremo. En la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acumularon miles de ojivas, argumentando que solo así podían preservar la paz global, aunque al precio de un equilibrio del terror. Mientras tanto, Burkina Faso toma una decisión sin precedentes. Nacionaliza su uranio, rompiendo abiertamente con décadas de expoliación francesa. Aquí ya no se trata solo de minerales, sino de una batalla por la soberanía real. Cada gramo de uranio estatizado desafía la lógica colonial que relegaba a África siempre al final de la fila de la riqueza. Este paso recuerda a la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, que también desencadenó una reacción internacional feroz. Lo que permanece oculto a muchos ojos es la emergencia de una red internacional inesperada. Bajo la superficie, Burkina Faso y varios países africanos tejen alianzas discretas con Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Estos pactos van mucho más allá del comercio. Incluyen transferencia nuclear, capacitación de científicos y acceso a saberes estratégicos que Occidente siempre negó al continente. La historia muestra que el acceso a conocimiento estratégico ha sido la clave de la autonomía de países como Israel o Sudáfrica en décadas pasadas. En pocos años, África ha comenzado a construir infraestructura nuclear e industrial con una eficiencia asombrosa. Frente al despilfarro de los gigantes occidentales,
que invierten sumas astronómicas en proyectos dudosos, los africanos avanzan rápido, aprovechando cada recurso y cada lección aprendida de sus aliados. Por ejemplo, en Ghana, el desarrollo de reactores de investigación ha permitido formar a una nueva generación de ingenieros y científicos nucleares. La revolución que se gesta no es solo tecnológica, es una cuestión de dignidad. Por primera vez, África deja de pedir permiso. El significado de soberanía política y tecnológica se redefine. Ya no es ser el socio menor, sino dictar las propias reglas, incluso en los temas más delicados del planeta. Esta transformación recuerda al programa espacial indio, que en los años 70 fue ridiculizado, pero hoy es motivo de orgullo nacional y autonomía estratégica. Pero este avance tiene un precio altísimo. Si África logra sostener su independencia nuclear, podría significar el fin de la tutela occidental, el cierre definitivo del ciclo de dependencia y sumisión. Sin embargo, el riesgo es inmenso. Un cerco internacional, sabotajes encubiertos y nuevas tensiones militares pueden estar a la vuelta de la esquina. El ejemplo de Irán, sometido a décadas de sanciones y sabotajes, es un recordatorio constante de los peligros que implica desafiar el status quo global. Entonces, ¿qué futuro le espera a África si decide llevar este camino hasta las últimas consecuencias? ¿Puede el continente resistir la presión internacional y mantener la cohesión interna necesaria para sostener su proyecto nuclear? Pronto, una sola decisión podría alterar el equilibrio global. El mundo contiene la respiración mientras África redefine su papel, y la respuesta de Occidente aún es incierta. Las reuniones de emergencia en la ONU, las consultas entre jefes de Estado y los debates en las universidades reflejan la urgencia de un tema que ya no puede ser ignorado. ¿Se forja una era de escudos africanos? ¿O despierta un monstruo que nadie puede contener? Esta pregunta resuena en los pasillos del poder y en las calles de las principales ciudades africanas, donde la opinión pública comienza a tomar partido de manera inédita. Bajo la superficie de Ouagadougou, algo irrepetible toma forma. Sin alardes, Burkina Faso avanza. Laboratorios subterráneos, centrifugadoras y reactores emergen donde antes solo se exportaba uranio crudo. El país ya no vende materia prima. Ahora ensambla el escudo nuclear más temido del continente, y con ello altera para siempre las fronteras invisibles de la geopolítica africana. Científicos locales, muchos formados en el extranjero, regresan para aportar su experiencia y levantar una infraestructura que hasta hace poco era impensable. La ambición no se limita a un arsenal. Ingenieros y estrategas exploran caminos, misiles de corto y medio alcance, drones armados, aviación furtiva, incluso prototipos de submarinos adaptados. Su meta no es abrumar con cantidad, sino diseñar un arsenal reducido pero flexible. Lo justo para que cualquier potencia exterior dude antes de intervenir, y para que el equilibrio cambie de manos. En este sentido, la estrategia se asemeja a la doctrina francesa de la force de frappe. Capacidad limitada pero creíble y autónoma. Esta estrategia se inspira en la doctrina del no usar primero. Las armas nucleares no como amenaza, sino como garantía última de supervivencia. El mensaje es rotundo. La disuasión africana no busca escalar, solo existir y ser creíble. Una capacidad mínima pero real puede congelar impulsos de dominación, forzar el respeto y abrir vías inéditas de negociación. Esta visión pragmática recuerda a lo que hizo China en los años 60, cuando desarrolló su primer artefacto nuclear bajo el lema de romper el monopolio nuclear. Aquí surge la paradoja que desvela a Occidente. África aprende a hacer más con menos. Mientras otros gastan billones en arsenales mastodónticos, Burkina Faso y quienes la sigan diseñan sistemas robustos con presupuestos casi simbólicos, sacando el máximo de cada recurso y alianza. Esta eficiencia desafía el dogma de quienes durante décadas impusieron las reglas. La creatividad africana, forjada en la escasez, se convierte en ventaja estratégica en un mundo donde la abundancia ya no garantiza el éxito. Y el modelo puede extenderse. ¿Qué ocurre si Egipto, Nigeria, Sudáfrica o Argelia
deciden tomar el mismo camino. Con tecnología, industria y reservas minerales, tendrían la hoja de ruta. El efecto dominó podría transformar a África de proveedor vulnerable a bloque estratégico inquebrantable en menos de una década. Ya existen señales. Sudáfrica, que en el pasado desmanteló su arsenal nuclear, debate ahora sobre la conveniencia de recuperar su capacidad tecnológica. El viejo monopolio nuclear, durante tanto tiempo exclusivo, comienza a resquebrajarse. Si la ola crece, la reacción mundial podría ser brutal: sanciones, aislamiento o incluso guerras preventivas. Pero también crece el riesgo de accidentes, errores de cálculo o escaladas imprevistas, en un continente aún probando sus cadenas de mando y comunicación bajo presión. Las crisis de los misiles en Cuba y los incidentes de casi guerra entre la India y Pakistán ilustran cuán frágil puede ser la estabilidad en contextos nucleares nuevos. Así, África se asoma al umbral de la autonomía radical, pero también al abismo de nuevas incertidumbres globales. El sueño de un continente soberano se enfrenta al espectro de la escalada y la inestabilidad, en una partida donde el control absoluto se esfuma para todos. En este contexto, la diplomacia se vuelve más crucial que nunca. Solo el diálogo y la cooperación internacional pueden evitar que la desconfianza y el miedo deriven en tragedias. Existen advertencias o lecciones prácticas en esta doctrina africana que el resto del mundo debería escuchar antes de que la historia se repita, ahora con nuevos protagonistas. Para encontrar respuestas, miremos experiencias pasadas y escenarios concretos. El 25 de septiembre, la noticia sacudió las cancillerías de todo el mundo. La pregunta ya no era si África podía, sino cómo y cuándo responderían los demás actores globales. Las reuniones de emergencia en la OTAN, la Unión Africana y el Consejo de Seguridad de la ONU reflejaron la magnitud del desafío. La revolución africana no se mide en megatones ni en la cantidad de armas, sino en el poder de decir basta. Esta es la esencia de la nueva doctrina de Burkina Faso. Una estrategia de disuasión, no de agresión. Una apuesta por la igualdad y la autonomía. Por primera vez en la historia, África exige ser tratada como igual, no solo en palabras, sino en hechos concretos. El continente reclama el derecho a decidir su propio destino, sin permiso de poderes externos. El mensaje de Traoré trasciende la carrera armamentista. Se trata de cambiar la relación de África con sus propios recursos: uranio, oro y tierras raras. Ahora, el desafío es decidir por sí mismos qué hacer con estas riquezas, cuándo usarlas y para quién, desplegando alianzas estratégicas que maximicen la independencia con el menor coste posible. La experiencia de Botsuana, que logró transformar sus diamantes en desarrollo nacional a partir de acuerdos inteligentes, puede servir de inspiración para una administración soberana de los recursos nucleares. El verdadero giro es filosófico, incluso existencial. África deja atrás el papel de receptor pasivo y asume el control de su propio destino. Es el paso de la dependencia al dominio, del miedo a la dignidad. La resiliencia africana se fortalece, la capacidad de resistir presiones externas y transformar vulnerabilidad en poder genuino. En otras palabras, la autodeterminación deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una política tangible y realizable. La flexibilidad se convierte en la nueva arma. Burkina Faso y sus aliados no apuestan todo a una sola jugada. Calibran cada movimiento, eligen cuándo negociar, cuándo resistir y cuándo avanzar. Esta política de opciones múltiples evita los errores letales de los maximalismos y permite responder a cada giro inesperado del tablero global. Es una estrategia similar a la de Finlandia en la Guerra Fría, que supo preservar su independencia a través de una diplomacia hábil y realista. Pero una pregunta crucial se levanta sobre el mundo. ¿Aceptaremos el derecho africano a la seguridad o seguiremos imponiendo dobles estándares? Durante décadas, las potencias han justificado sus arsenales nucleares como garantía de paz, mientras condenan cualquier intento del sur global de buscar la misma protección. Esa hipocresía ya no puede sostenerse en el siglo XXI. Los tratados internacionales, como el Tratado de No Proliferación Nuclear,
han sido criticados por perpetuar un sistema de privilegios que excluye a la mayoría de los países. Hoy, millones de africanos y habitantes del sur global se preguntan si deben resignarse a la lógica de la subordinación o buscar su propio camino, con dignidad y eficiencia. Si el mundo ignora esta nueva realidad, el riesgo es claro: perpetuar la desigualdad y abrir las puertas a una nueva era de conflictos imposibles de prever. Las consecuencias podrían ir desde crisis económicas hasta nuevas olas de migración y radicalización política. Tras este terremoto geopolítico, ¿qué debemos hacer, pensar o exigir como ciudadanos globales? La responsabilidad no recae solo en los gobiernos, sino en la sociedad civil, los medios y las instituciones académicas, que deben fomentar un debate honesto y profundo sobre el futuro de la seguridad colectiva y la justicia internacional. La decisión de Traoré ya ha provocado reacciones en todo el mundo. Pero, ¿qué caminos quedan abiertos ahora para África y para el orden internacional? Hay varias alternativas posibles. Desde una negociación diplomática que reconozca las nuevas aspiraciones africanas, hasta un enfrentamiento abierto que podría tener consecuencias impredecibles para todos los actores involucrados. Cuando el mundo comienza a temblar, las preguntas incómodas ya no pueden barrerse bajo la alfombra. La historia enseña que ignorar las demandas legítimas de igualdad y seguridad solo conduce a crisis mayores en el futuro. Por eso, el momento de actuar, dialogar y buscar soluciones innovadoras es ahora. La declaración de Ibrahim Traoré, el 19 de septiembre de 2025, no fue solo una provocación. Fue una grieta en el muro de certezas que sostiene el orden mundial. ¿Fracaso anunciado o momento de emancipación? Es la pregunta que desvela a gobiernos, inversores y, sobre todo, a millones de africanos que llevan mucho tiempo esperando ser escuchados. Esta pregunta, que parece abstracta, tiene consecuencias concretas en la vida de cada persona que habita el continente. Durante décadas, África fue tratada como un tablero de juego ajeno, donde otros movían las piezas y recogían los premios, mientras las voces africanas quedaban relegadas a los márgenes. El reclamo nuclear africano es el inicio de una era distinta. No solo se trata de seguridad, sino de reclamar una dignidad y un derecho negados generación tras generación. ¿Por qué, si la protección nuclear garantiza la soberanía de potencias como Estados Unidos, Rusia o Francia, ese mismo derecho debería negársele al continente más joven y mineralmente rico del planeta? La revolución real no está en la tecnología, sino en la demanda de igualdad. Cada tonelada de uranio declarada patrimonio soberano es un desafío directo a la hipocresía de quienes predican la paz, pero no renuncian a sus arsenales colosales. Ahora, la pregunta que nadie puede eludir es clara. ¿El mundo reconocerá a África como un actor legítimo, con derecho a defenderse y a decidir su destino, o intentará perpetuar el ciclo de tutela y dominación? Ignorar la transformación africana ya no es una postura neutral, es un riesgo estratégico con consecuencias globales. Quien desprecia este cambio se arriesga a quedar rezagado, fuera de la historia, y peor aún, a perder la oportunidad de construir un orden más justo y representativo. El futuro de la soberanía africana, la seguridad colectiva y la distribución de la riqueza y los derechos fundamentales está ahora en juego, y afecta a todos, no solo a quienes viven en el continente. En este momento de inflexión, cada uno debe decidir cómo responder. ¿Miraremos hacia otro lado o participaremos en la creación de una nueva arquitectura global, donde la igualdad y la seguridad no sean privilegios reservados, sino derechos universales? La opción está sobre la mesa, y la historia juzgará las decisiones que tomemos hoy. No es solo el destino de África lo que se decide, sino el de toda la comunidad internacional. El reloj de la historia sigue avanzando. La respuesta a la pregunta inicial: ¿estamos ante el amanecer de una África verdaderamente independiente o frente al inicio de una confrontación global? Aún no está escrita. Pero una cosa es segura: nunca más será posible ignorar la voz africana en la construcción del futuro común.